Hola, soy Claudia McClure. Quizá me recuerdes de otros infográficos tales como 101 divertidas formas de matar hormigas con ácido sulfúrico o Enanos de circo, conocerlos es amarlos. En este vídeo interactivo titulado Lecciones de cine aprenderéis aspectos cinematográficos relativos al tiempo y a las configuraciones de cámara de un relato audiovisual. Además, para ilustrar cada concepto habrá videoejemplos protagonizados por Ángel, uno de mis secuaces favoritos. Tiempo. El tiempo es una magnitud que permite ordenar la secuencia de sucesos, estableciendo un pasado, un presente y un futuro dentro de un relato audiovisual. Según Genet, hay tres factores que determinan las relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato: orden, duración y frecuencia. Orden. El orden alude a la disposición de la cadena de sucesos en el relato. Hay dos posibilidades para cambiar el orden: analepsis y prolepsis. Analepsis. También conocida como flashback, la analepsis presenta un acontecimiento anterior al momento en que se encuentra el relato en ese instante. Prolepsis. Mediante la prolepsis o flash forward se presenta un acontecimiento posterior al momento en que se encuentra el relato. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Son los tigres los más fuertes, los más duros de pelar, más peleones que dragones, mucho más. Más gigantes que elefantes, más valientes que Tarzán. Son los tigres los mejores. Frecuencia. La frecuencia indica el número de veces que un acontecimiento de la historia se repite en el relato en pantalla. Singularidad. El relato muestra el suceso una sola vez. Morena, si te engancho, te doy. Repetición. El relato muestra el suceso más veces que las que el acontecimiento se da en la historia. Morena, si te engancho, te doy. Duración. La duración es la relación entre el tiempo que ocupan los sucesos en la historia y su extensión en el relato presentado en pantalla. Pausa. La pausa es un recurso mediante el cual el relato en pantalla avanza, pero la historia no. Se emplea básicamente para describir espacios. Elipsis. La elipsis se da cuando parte de lo que sucede en la historia no se cuenta en pantalla. Sumario. El sumario se caracteriza porque el tiempo en pantalla es menor al tiempo de la historia.
took a little trip along with Colonel Jackson down the mighty Mississippi. We took Ah, pues no eres Pepe, tú. little beans and we caught the bloody British in a town in New Orleans. We fired our guns and the British kept a-coming. There wasn't... Escena. Hablamos de escena cuando el tiempo de la historia es el mismo que el tiempo del relato en pantalla. Esto sucede en los planos secuencia. Era hora, ¿no? ¿Tiene música por lo menos? Mira tú, que eres una que no me he dado cuenta, ¿eh? Eso es desconfiado. Asincronía. Se producen asincronías cuando la velocidad del paso del tiempo en el relato es diferente a la velocidad del paso del tiempo en la historia. Aceleración. Cuando hay aceleración, el ritmo del relato es más rápido que el de la historia. Desaceleración. Cuando hay desaceleración, el ritmo del relato es más lento que el de la historia. Configuraciones de cámara. Cassetti fue el primer autor en estudiar las huellas que el narrador implícito deja en el relato cinematográfico. El sentido común indica que el narrador implícito no es más que el autor de la película. Cierto, pero los narratólogos se pusieron de acuerdo para padecer una extraña fobia a la palabra autor y prefieren emplear términos tan poco pedantes como narrador implícito o gran imaginador. Esta figura controla las 5 materias de expresión del relato audiovisual. La banda visual, compuesta por las imágenes y los rótulos. La banda sonora, compuesta por la música, las voces y los sonidos. Bien, esto significa que el narrador implícito controla toda la información que recibe el espectador. Perdón, espectador también es un término prohibido. Los narratólogos proponen usar narratario implícito. Cassetti habla de 4 configuraciones de cámara que hacen referencia al narratario implícito, sin olvidar que detrás está el narrador implícito. Objetiva. La configuración objetiva es la propia del cine clásico. La cámara muestra sin más, no se posiciona. De ahí su nombre, es objetiva con respecto a lo que encuadra. El narrador pasa inadvertido. El espectador y los personajes tienen la misma información. Subjetiva. Esto se da cuando la cámara ocupa la misma posición que un personaje. El narrador emplea esta configuración para contar la historia al espectador desde el punto de vista y las percepciones del personaje.
Interpelativa. En ella, el personaje habla mirando a la cámara. Se podría decir que el narrador posee al personaje para dirigirse por medio de él al espectador. ¿Tú también lo has oído? ¿Qué será? Vamos para allá. Objetiva y real. El narrador es muy activo, prescindiendo de toda objetividad y provocando que el espectador y los personajes no posean la misma información. Pueden darse dos casos. Espectador afirmado. En este caso, la cámara muestra al espectador algo que los personajes no conocen. Espectador anulado. Cuando el espectador sabe menos que los personajes. Bien, no sé si toda esta información os ha aclarado algo. Para seros sincera, a mí no. Yo solo recito un guión que me he aprendido de memoria y obedezco órdenes del narrador implícito de este infográfico. En fin, espero que os vaya bien y si rodáis alguna peli, usad alguna de estas técnicas, que queda muy profesional. ¡Hasta siempre!